Bueno, yo estoy en nombre de la Federación de AMPAs Juan González, pero todo el trabajo que estamos haciendo en la Federación lo hacemos desde un grupo de trabajo formado por la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia, la Unión Murciana de Adicciones, Proyecto Hombre, Usuarios de la Sanidad y el grupo de chavales de adolescentes del proyecto que llevan en el Instituto José Planes de Espinardo. Y bueno, todo lo que digo aquí es el resultado de las reuniones, de las investigaciones y de todo lo que hemos estado trabajando a lo largo de 3 años este equipo de personas. La situación ahora mismo, con respecto a la parte en la que estoy yo más en contacto, que son las familias que tienen chavales escolarizados en centros de secundaria, es bastante preocupante, ¿no? Tanto desde la perspectiva de los padres y de las madres, como de los propios chavales, los chicos y las chicas de los institutos, que algunos más sensibilizados contemplan cómo sus compañeros están haciendo, tienen determinadas iniciativas como celebrar sus cumpleaños en los salones de apuestas, quedar sistemáticamente allí, y aunque supuestamente y teóricamente no se permite el acceso a menores, pues hay un montón ellos mismos nos dicen que hay un montón de salas que con que uno sea mayor de edad, con que uno demuestre que tiene 18 años, van con él, ¿no? Entonces, aparte de lo que nos llega de forma individual de las familias o por parte de las AMPAs, también tenemos los datos, ¿no? Entonces, los datos al final pues no son una visión sesgada, ¿no? Son informes y son documentos que realmente arrojan cifras muy preocupantes. Ahora mismo en la región de Murcia tenemos una casa de apuestas por cada 4.263 habitantes. Eso es un disparate, ¿no? Porque el siguiente es Baleares por cada 7.800 y en el resto de comunidades tienen una casa de apuestas que oscila entre una cada 10.000 habitantes hasta una por cada 60.000 habitantes, que es el caso de Cataluña. Entonces, la región de Murcia también no tiene legislada la distancia mínima a los centros educativos. Es decir, por mucho que en un ayuntamiento no quiera concederse la licencia de apertura alegando que está pegada a un centro educativo de secundaria o a un centro de salud o a un centro de rehabilitación de personas dependientes o de personas enfermas de ludopatía, lo van a tirar para atrás porque realmente se permite. Del mismo modo que se permite que haya en la misma calle varias casas de apuestas. Y no se legisla en ese sentido. Hay proyectos, hay iniciativas, hay anuncios, pero realmente yo, por ejemplo, estuve viendo el borrador y el borrador dice una propuesta que hay que está sin moverse, que supongo que ahora María nos dirá algo más sobre eso, en la que se propone que la distancia entre un centro educativo y una casa de apuestas sea de 500 metros, pero en cambio también regula que la distancia entre una casa de apuestas y otra casa de apuestas sea de 1.000 metros, porque afecta al desarrollo de la actividad económica. Pero en cambio 500 metros no afecta a los chavales, ¿no? Es decir, ellos se guardan su actividad, se curan, pero luego a los centros educativos 500 metros es irrisorio. Tampoco hay un ratio que diga por cada habitante es máximo tantas casas de apuestas o incluso por barrios, porque claramente este tipo de locales se agrupan muchísimo en determinados barrios con determinados perfiles socioeconómicos. Entonces, claro, ahora mismo la legislación que hay se legisla para la patronal del juego. Y ahí está, eso guardado, están todos callados, de vez en cuando se saca el tema, se anuncia algo, salen titulares y la cosa vuelve a morir, ¿no? Comparada con otros países de Europa, la prevalencia del juego problemático en jóvenes, y esto es del Instituto de la Juventud, en España es del 5,6. A mí me parece una cifra bastante disparatada, teniendo en cuenta que somos los segundos. El primero es Croacia, con un 12%, que por cierto en Croacia Orenes tiene
un montón de locales de apuestas allí. Y el resto de países oscila entre un 0,02 y un 4,5. Y curiosamente, el 0,02 es en Reino Unido, porque ahí está súper controlado. Es decir, hay una cultura muy de apostar, muy de jugar, pero está todo muy legislado y está todo muy controlado. Desde que los locales de apuestas tienen cristales transparentes, que aquí hay una oscuridad y es un ambiente turbio, aunque externamente haya dibujitos o fotografías de deportistas súper saludables practicando deporte, dentro el ambiente es turbio, oscuro y bueno. También, según ese mismo estudio, el 44% de los jugadores patológicos adultos reconocen haberse iniciado antes de los 18 años. Es decir, ellos saben dónde van a poner su casa de apuestas, dónde está la cantera, porque hasta los 18, 19 o 20 años, en el desarrollo de las personas, no se tiene el control de los impulsos. Entonces, si tú tienes determinadas actividades asociadas y de algún modo interiorizadas, se genera luego una futura ludopatía, una posible futura ludopatía, cuanto antes y cuanto más joven te hayas iniciado. Y eso sin hablar de los juegos de móvil que aparentemente son inofensivos, que tienen las mismas estructuras y los mismos mecanismos que las máquinas de apuestas, de forma que un niño que a los 8, a los 9, a los 10, a los 11, a los 12 ha estado jugando a lo que los padres podemos ver como un inofensivo jueguito de móvil mientras que están entretenidos y tal, resulta que el mecanismo es el mismo, ¿no? Y si investigas un poquito y si se indaga, te encuentras que muchas de las empresas que programan estos juegos forman parte de los grupos empresariales de las grandes empresas de la patronal del juego. Es decir, está todo orquestado y es muy difícil luchar contra eso. Y luego está la parte de normalización, ¿no? Esto lo conté hace poco. Hablando con una maestra, me explicó que tenía una unidad didáctica en el que los niños salían a dar un paseo por el barrio, que era pues tu barrio, el comercio, se iban a la plaza de abastos y hacían una excursión por el barrio. Y luego les pedía que hicieran un dibujo sobre las calles, los tipos de comercios, y cada vez era más habitual que los chavales dibujaran la panadería, no sé qué, y un local de apuestas. Y además les gustaba mucho dibujar un local de apuestas porque salen futbolistas en las fachadas. Y muchos de ellos, y cada año que hacía esa excursión, ahora ya con las restricciones, llevaba 2 cursos sin hacer la excursión, pero se estaba encontrando de forma habitual que los niños veían como una cosa típica de su barrio el local de apuestas. Y eso es una normalización. Y a mí me parece un auténtico disparate que los niños tengan interiorizado que en cualquier calle de cualquier barrio haya una casa de apuestas como una cosa típica del barrio, ¿no? Entonces, esa es la normalización social que también hay. Todos conocen el logotipo, porque ahora ya no los llevan los deportistas, ¿no? Pero porque ya están teniendo como un poquito más de cuidado. Con respecto aquí a la región de Murcia, concretamente, está ahora mismo en trámite la modificación de la ley de máquinas recreativas, ¿no? Entonces, el Consejo Económico y Social, en su dictamen sobre el decreto de máquinas recreativas y de azar, era demoledor, es decir, decía que tal y como estaba planteado, lo que he estado hablando de la distancia con los centros educativos, la protección de los menores, que se pasaba por alto todo eso y que claramente había un beneficio para las empresas. También, aunque esta misma semana se ha anunciado aquí en la región de Murcia que a partir del 2022 las empresas de juego tributarán todos sus impuestos, que las personas que no estaban que no conocían se han llevado las manos a la cabeza diciendo, pero es que no estaban tributando. Pues no estaban tributando, es decir, desde el año 2011 tenían una serie de impuestos y de tributos bonificados. ¿Por qué? Pues porque son ellos.
Es decir, aquí hay una clara connivencia con determinados empresarios, con determinado sector económico y están campando a sus anchas, ¿no? Entonces, son muchas las cosas que hay que cambiar, son muchísimas... hay como muchas vertientes, ¿no? Como por ejemplo el tema del blanqueo, ¿no? O sea, con la responsabilidad social corporativa muchas veces las propias empresas de juego hacen una serie de actividades que, jolín, yo no sé si os llegó la información hace 2 Navidades que la empresa, y estoy diciendo nombres de empresa, no sé si habrá aquí algún topo, pero me da igual. Apuestas de Murcia hizo una campaña en la que si tú jugabas con el código y te daban un código numérico, alfanumérico, en su página web, los beneficios desde el día 24 de diciembre hasta el 6 de enero se iban a donar a una ONG que trabajaba con enfermos de ludopatía. O sea, eso es una perversión del sistema y además esta organización se iba a los medios de comunicación con el gerente de esta empresa de la mano porque realmente necesitaban dinero para psicólogos porque cada vez les estaban entrando más ludópatas, ¿no? Les estaban entrando más personas para tratamiento y no tenían dinero para los grupos de apoyo, ni para las terapias, ni para el acompañamiento que necesitan estas personas, porque esa es otra cosa. Uno de los problemas que hay es que cada vez suben las cifras de ludopatía, tanto juvenil como adulta. Lo que pasa es que ahora la edad de tratamiento y la edad de intervención cada vez está bajando. Antes el perfil era hombre de entre 32, 35 años hasta 60 y ahora son jóvenes, hay alguna chica, todavía es principalmente masculino, ahora empiezan a entrar mujeres y cada vez son más jóvenes, de 20, de 24, y son jóvenes que empezaron en la edad del instituto, en la edad en la que estaban escolarizados. Entonces, esa es una frase que está muy usada, es la heroína del siglo XXI. Porque el chaval que juega no llega oliendo alcohol a casa, no llega con los ojos rojos, no ves tú que haya consumido ni alcohol ni otro tipo de sustancia. Cuando tú, como madre o como padre o como familia, te enteras, es porque de repente ha empezado a vender sus patines, su consola, ha perdido el móvil 2 veces y resulta que lo que está haciendo es vendiéndolo de segunda mano, y empiezas a observarlo y cuando ya llega a ese tipo de comportamientos es que está muy avanzado. Llegan a contraer deudas. Dentro de las casas de apuestas se conceden microcréditos a los chavales, no porque son menores de edad, pero es decir, en el calentón del momento te vas a la barra y hay ahí un sistema que te permite que te presten 300 euros de esos intereses, con unos intereses bastante grandes, ¿no? Entonces, son muchos los enfoques que hay que darle. No se trata solo con regular las distancias, sino que hay un trabajo que hacer desde las familias, desde la sociedad, desde las instituciones, y yo creo que esto hay que trabajarlos todos, porque todos, la mayoría somos padres y madres, todos tenemos familia y todos en nuestro entorno conocemos a alguna persona, algún menor que ha estado en todo esto o que está en todo esto, ¿no? Entonces es un daño que se está generando a una generación completa de jóvenes que está total y absolutamente orquestada y está totalmente planificada, y nosotros nos dedicamos a hacer como pequeñas cosas, ¿no? Pues vamos a hacer una concentración, vamos a hacer un tal, pero realmente deberíamos de organizarnos y trabajarlo en todos los aspectos, desde salud mental, desde salud pública, desde la educación de las familias. O sea, no se puede, tenemos que ir todos de la mano y con la voz de los propios jóvenes.
Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas y muchas gracias por invitarnos una vez más a Rebeldía a participar de esta charla. Mi nombre es Dani Zaragoza y hoy os voy a hablar un poco sobre la problemática de la ludopatía y los salones de juegos y apuestas desde la perspectiva de la juventud. Todas las que estamos aquí somos conscientes de que estamos en la región de Europa con más casas de apuestas por habitantes. Tenemos muy cerquita aquí la pedanía del Palmar, que tiene más casas de apuestas que toda Barcelona entera. Y el gobierno regional sigue haciendo la vista gorda y sigue realizando tratos de favor a este tipo de locales. ¿Qué provoca esto? Que en la región más de 7.000 menores de edad reconozcan que apuestan habitualmente, cuando por ley estos menores no pueden entrar a este tipo de locales. Yo hoy aquí quiero contar una historia muy personal y que yo viví de muy cerca. Es la historia de un amigo mío de toda la vida. Mi amigo se llama Juan y él empezó a apostar con 16 años. El primer día que entró a un local de apuestas fue un día de semana, un día de instituto, a media mañana, en la hora del recreo. Un compañero suyo le dijo que iba a salir al local de apuestas que hay enfrente del instituto porque el bocadillo era 50 céntimos más barato que la cantina del instituto. Juan pensó en que se podía ahorrar esos 50 céntimos que su madre le había dado y acompañó a su amigo. Entraron al local de apuestas, se compraron el bocadillo y el amigo de Juan, con los 50 céntimos que se había ahorrado, lo echó a la ruleta. Juan no quiso apostar porque le daba miedo, había escuchado hablar sobre la ludopatía, sabía que esto era un problema y no quiso apostar, pero su amigo apostó y sacó 5 euros en menos de 3 minutos con esos 50 céntimos. Ese mismo día volvieron al instituto y Juan nos contó a nosotros que había ido con su compañero y que habían ganado 5 euros en menos de 10 minutos. Al día siguiente, Juan volvió a ir con su amigo, pero esta vez se animó a apostar. Antes de comprar el bocadillo, Juan metió 2 euros y de esos 2 euros sacó 10. Él sabía que yo no estaba a favor, sabía que mi postura y no me la quiso contar. Esa misma tarde, Juan y yo quedamos para ver un partido de fútbol en el bar que hay debajo de mi casa. Y Juan, 2 horas antes de quedar para ver el partido, me dijo que su madre le había castigado y que no podía venir a ver el partido. Tiempo más tarde me enteré, porque ya me lo contó él, que no es que su madre lo hubiera castigado, sino que había quedado con su compañero para ir al local de apuestas a ver el partido de fútbol, porque allí las consumiciones son más baratas que en los bares y si te pides una consumición como un refresco o una cerveza, te regalan algo para comer. En el descanso del partido, Juan llevaba 10 euros encima que su madre le había dado para que se comprara la cena y en vez de comprarse algo para cenar, Juan lo echó en la ruleta. Después de 10 minutos, cuando ya llevaban varias partidas, Juan consiguió 30 euros de beneficio. En un impulso lo apostó todo y lo perdió. Su amigo le dijo que no pasaba nada, que así era la vida, que a veces se ganaba, a veces se perdía. No te preocupes, que yo te dejo 1 euro para que sigas apostando. Su amigo se lo dejó, siguieron apostando y al final ese día salieron con 5 euros. Esto se convirtió en un hecho habitual para Juan. Juan empezó a alejarse de su grupo de amigos y empezó a ir habitualmente a los salones de juegos con su amigo. Hasta que un día no tenía dinero para apostar y vendió la consola y los juegos que tenía de pequeño. Esto fue yendo a más hasta que un día él estaba castigado en su casa y no podía salir. Estaba viendo la televisión y en un anuncio salió su futbolista favorito de su equipo diciendo que si ponía un código en la página web del salón de apuestas le regalaban un bono de bienvenida de 200 euros gratis para empezar a apostar. Juan le cogió la cartera a su padre, introdujo los datos de su padre y empezó a apostar.
sus padres no estaban en casa y cuando llegó su padre a casa y se metió al móvil vio que tenía un descuento en la tarjeta de 500 euros de un salón de apuestas. Denunciaron a la policía, no sabían qué pasaba y la policía les dijo que habían apostado desde su casa con 500 euros. Se dieron cuenta que su hijo Juan tenía un problema, tenía 17 años y se había hecho ludópata. Como ha dicho mi compañera Clara, los padres de Juan no se daban cuenta que cuando Juan salía se apostaba todo lo que tenía o que Juan vendía los juguetes que tenía en su casa, porque no llegaba oliendo alcohol, no llegaba con los ojos rojos y no se dieron cuenta. Esto pasó de verdad, esto le pasó a un amigo mío y no son casos aislados, son nosotros los jóvenes. Yo creo que todo el mundo conoce a algún joven que haya entrado a una casa de apuestas. Tú estás con tu amigo en un bar y te dicen vamos a cruzar al lugar de apuestas de enfrente para ver si conseguimos más dinero y poder tomar más cosas en el bar. Y no es un hecho aislado, como yo digo. ¿Qué alternativas tenemos los jóvenes que no queremos entrar a estos locales de apuestas? Pues sinceramente tenemos pocas alternativas. Los jóvenes precarizados, los jóvenes de clase obrera que no disponemos de dinero para el ocio, la alternativa que nos queda es ir al Mercadona, comprarnos un par de litronas y bebernos en el parque. Si queremos hacer deporte, ¿qué podemos hacer? Podemos ir a la cancha de fútbol del colegio del barrio. Pero ¿qué pasa cuando llegamos? Que nos encontramos con las puertas cerradas. No podemos entrar. Si decidimos entrar, saltar la valla, nos la estamos jugando a que venga la policía y nos denuncie con suerte. Nosotros con las propuestas somos tajantes. Nosotros lo que creemos es que se deberían de cerrar todos los locales de apuestas de todos los barrios. Sabemos que esto a corto plazo no es viable, entonces nosotros creemos que para empezar no se debería conceder ninguna licencia más a los salones de apuestas Hay que separar el altavoz. Ponlo más hacia adelante, Ahí sí. Bueno, problemas del directo. Como voy diciendo, nosotras creemos que no se deben de conceder más licencias de apertura y revisar las que hay abiertas, revisar que se cumpla con la normativa vigente. Ahora mismo aquí en Murcia, sin ir más lejos, a menos de 100 metros de aquí, tenemos una casa de apuestas que se tarda menos de 30 segundos desde la puerta de un instituto al local de apuestas, se tarda menos de un minuto desde la puerta del centro de salud al local de apuestas. Y el colegio. Y del colegio igual se tarda menos de un minuto y medio desde el colegio a la casa de apuestas. Nosotras también creemos que es muy importante, como bien ha dicho Clara, la concienciación desde bien pequeñito. Creemos que se debería de fomentar las charlas en colegios e institutos, advirtiendo de los riesgos que tiene este tipo de locales y salones para nuestros barrios y pueblos. Bueno, quizás es una percepción mía, pero desde que soy pequeño casi he tenido que pedir perdón porque me gusta el fútbol. Ya a estos años de mi vida, bueno, pues aquí cito a Albert Camus, cito a Galeano, cito a Miguel Hernández, cito a Alberti, cito a Pasolini. Bueno, son muchas las personas de la izquierda de la cultura que están locas por el fútbol. Y yo creo que no tenemos que pedir perdón, lo que tenemos es que reivindicar ese otro fútbol que Ángel Capa y su hija María Capa expusieron muy bien en su libro llamado También nos roban el fútbol. En este libro, bueno, se plantean muchas cosas. Yo creo que lo más grave lo vivimos en España en 1992. Había una deuda en muchos clubes de fútbol y se obligó a la reconversión de todos los clubes profesionales a sociedades anónimas deportivas, es decir, a empresas. Se roba la gestión colectiva del fútbol, la gestión comunitaria, la propiedad comunitaria y se hacen empresas. A mí me chirría que en el franquismo, donde no había apenas libertades y bueno, yo creo que aquí todos sabemos el franquismo en que se basaba,
Sin embargo, en el deporte teníamos como una especie de oasis democrático, donde habían clubes de socios, donde habían asambleas, donde habían juntas, y en tiempos de democracia todo eso se fuma y se quita. Ahora se quiere cambiar con el nuevo gobierno, está por ver, yo tengo que verlo, y devolver los clubes a la gente. ¿Qué pasa? Que la teoría está muy bien, en la práctica no se va a poder. Primero porque los clubes de empresas ya existen, no van a soltar los clubes importantes, y luego porque ya se han metido en una industria tan voraz que no se puede competir. El fútbol profesional ahora mismo es opaco, completamente opaco, está lleno de deuda, y tenemos varios clubes que están intentando ofrecer alternativas, entre ellos el club que yo represento, el Ciudad de Murcia. A día de hoy el club que mejor está haciendo las cosas es Unionistas de Salamanca, que está luchando por subir a segunda división, pero es que no puede competir. No puede competir porque se enfrenta a clubes que pueden generar 20 millones de deuda. Entonces, claro, si por un lado queremos promocionar la gestión democrática y comunitaria de los clubes, pero permitimos que las empresas sigan haciendo lo que quieren, pues nos encontramos una situación desigual en términos de competición. Además de la corrupción intrínseca de las empresas deportivas, de las empresas de fútbol, pues hemos visto como el fútbol pues se parece más a la prensa rosa a día de hoy que al deporte. Tenemos temas de dopaje porque prima la competición, futbolistas que cobran cantidades indecentes de dinero y sobre todo que desaparece la ética. Al desaparecer la participación comunitaria, pues no hay nadie que alce la voz contra eso, y por tanto nos encontramos con un fútbol que ha dejado de ser fútbol. De hecho, nos encontramos con una alternativa que se llama fútbol popular. Yo acepto este término y porque creo que nos representa, pero por otro lado creo que es un término donde entregamos la palabra fútbol al ponernos nosotros el apellido. Yo creo que nosotros somos el fútbol y ellos son fútbol negocio o fútbol moderno. Y dentro de esta vertiente de fútbol popular, que como digo para mí es fútbol, tiene cabida muchos tipos de clubes. Por supuesto tiene cabida, aunque salga ahí el último, el fútbol ocioso, que es lo que ha comentado Daniel Zaragoza. Nos encontramos con que la gente que tiene bajas competencias deportivas o administrativamente no tiene una situación buena, no puede practicar deporte. Creo que es muy importante apoyar el fútbol ocioso. Hay barrios de Madrid, barrios de Barcelona que por su tejido comunitario hacen ligas comunitarias, pero en los pueblos y ciudades donde no existe ese tejido, pues creo que es importante que los ayuntamientos no hagan talleres ni cosas puntuales, hagan cosas anuales donde exista un fútbol, ya sea mixto, masculino o femenino, donde pueda participar todo tipo de gente con más o menos competencias. Por otro lado tenemos el fútbol popular español, donde estaría integrado el Ciudad de Murcia y otros clubes como el primer club fue Atlético de Socios, fue un club que se alejó de la gestión de Jesús Gil, de la familia Gil, en el Atlético de Madrid, y crearon el primer club de socios y digamos esta corriente, y nos encontramos a clubes de todo tipo. Nos encontramos desde el Ciudad de Murcia, Unionistas de Salamanca, que nacen de la desaparición de sus antiguos clubes por deuda, a clubes como el Jerez Deportivo, que le planta cara a la Sociedad Anónima Deportiva. 4.000 socios se organizan y forman otro club paralelo, y a día de hoy están en una categoría por encima, han superado a la empresa, un club comunitario. También tenemos clubes de barrio como el Ceares, que si paseas por un barrio de Gijón, que si paseas por ese barrio está todo lleno de banderines del Ceares, bufandas del Ceares, como alguna época que nosotros no hemos vivido de fútbol, que nos cuentan los mayores, donde la gente se identifica con el equipo de barrio, y también están haciendo las cosas que están a 2 categorías de la segunda división, y hace poco jugaron la Copa del Rey contra el Sporting. Y luego tenemos más ejemplos de fútbol popular fuera de nuestras fronteras que a mí me gustaría detallar. Bueno, una de ellas sí está en nuestro país, que es el Dragones de Lavapiés, que es un equipo que no compite en categoría senior, por eso no está, digamos, dentro de esta corriente, pero sí que hace un trabajo en el barrio de Lavapiés con
con muchísimos niños de muchas procedencias, muchos orígenes, y digamos que responde más a esta corriente de fútbol ocioso. También tenemos el caso parecido del South Bronx United, que es del barrio del Bronx. El barrio del Bronx, todos lo conoceréis por las películas. La realidad de ese barrio fue que en los años 50 decidieron meter una carretera por el medio del barrio, una autovía gigante, y destrozaron el barrio por completo y lo separaron. Parecido a lo que querían hacer aquí con el muro, pero aún más bestia. El barrio se vio pronto azotado por la pobreza, por las drogas, y estuvo completamente abandonado. Y de hecho sigue abandonado. ¿Qué ha brotado de ese abandono? El espíritu comunitario. ¿En qué se ha apoyado parte de ese espíritu comunitario? Bueno, pues la cultura, en la música, etcétera, y también en el fútbol. El South Bronx United tiene cerca de 1.500 niños que trabajan con ellos desde el fútbol base, totalmente gratuito, con un montón de personas participando, y yo creo que es la respuesta hay que darle a la juventud. No podemos quedarnos solo en prohibir, que también, y en legislar, sino también en ofrecer alternativas. También quiero destacar el caso del Atlético Marsella, porque es un caso curioso. En los quartiers nord de Marsella, los inmigrantes se han organizado y han hecho su propio club comunitario. Para mí esto tiene un valor incalculable, puesto que en Europa pues siempre tendemos al paternalismo, ¿no? de organizar cosas para los refugiados, para los inmigrantes, etc. Y ahí me gusta que los propios africanos se hayan organizado en Marsella y hayan hecho su club comunitario, y le están haciendo también las cosas muy bien. También quería destacar el caso del Hapoel Catamón, que es un club que está ahora, a día de hoy, en primera división. Es un club de socios que se inició también de otro club, y empezaron a hacer un montón de cosas por la comunidad. Es un club abiertamente de izquierda. Todos los clubes Hapoel son clubes de izquierda pertenecientes antiguamente al Partido Comunista, y tienen un trabajo comunitario increíble contra todo lo que podéis imaginar, contra la droga, contra el juego, etcétera. Y además plantan cara al sionismo. Tienen jugadores de procedencia palestina, jugadores árabes, jugadores judíos, jugadores católicos, todo lo que sea posible, lo que exista, y también refugiados en Israel, juegan en el Hapoel de Catamón. Y además es algo muy bonito de ver, porque en sus partidos ellos juegan en un estadio muy grande, de cerca de 30.000, 40.000 personas, pero van 4.000, 5.000 personas, porque no son más. Son esa resistencia comunitaria que existe en Catamón, y no son más en Tel Aviv. Y es muy bonito de ver, porque la mitad son niños. Son niños porque ellos crearon una liga de local, y esos niños se identifican con el club, con las ideas del club, y han crecido, se han empapado de esa ideología. Y quién sabe esa gente en el futuro si no conseguirá algo más grande, incluso a nivel político, porque están creciendo juntos niños árabes, niños judíos, y bueno, pues cosas que se han intentado con mucho más dinero para traer la paz a Israel, pues quizás pueda venir desde un proyecto de fútbol. Y bueno, en particular quería presentar al Ciudad de Murcia. Creo que es la alternativa que tenemos en Murcia, y por eso hay que ponerla en valor. Creo que es importante destacar que es el único club de socios que se identifica como tal, pero no es el único club de socios de Murcia. De hecho, nosotros competimos contra clubes de socios, pero los abonados, en este caso, no saben que son clubes de socios. Es decir, el modelo sociedad anónima deportiva, el modelo empresa, lo que ha provocado es que las sociedades deportivas sin ánimo de lucro imiten el modelo empresa. Entonces no fomentan la participación, no fomentan absolutamente nada, y el abonado del Yeclano, por decir un club, o del Lorca, o de la Unión, no sabe que su club es un club de socios donde puede hacer una moción de censura, donde tiene derecho a aprobar las cuentas, etc. Nosotros hemos constatado de forma, durante muchos años, de forma palpable, que no se hace absolutamente ningún tipo de reunión de socios en ningún club de la región de Murcia. Y incluso hay clubes como, a mí no me importa decirlo, se lo he dicho a ellos, como el Racing Murcia, que pagan a sus jugadores en bolsas de basura con dólares canadienses. Entonces, estamos ante un fútbol, digamos, que tendría que ser cooperativo, acuerdo a sus estatutos,
que imita el modelo empresarial. A mí me gusta decir el modelo sacabarrigas, el típico empresario de pueblo, sacabarrigas, que se hace la foto con el alcalde el día que gana las elecciones. Y ahí está, hace no mucho estamos con el tema de las subvenciones, hablando con el concejal, nos preparamos la reunión con él. A nosotros este año nos han dado en subvenciones 2.700 euros. Obviamente yo siempre voy, como directivo del club, siempre voy a pedir más subvenciones, no por nada, sino porque entiendo que nosotros tenemos un efecto social que hay que poner en valor desde la administración pública y que somos un activo comunitario y social de Murcia. El Yeclano Deportivo recibe una subvención de 120.000 euros y gestiona las cantinas del campo de fútbol, que yo calculo que le dejarán en torno a unos 40.000 euros. Esos 160.000, los 2.000 que nos dan nosotros, esos 158.000 euros de diferencia, es con lo que luego me llega a mí el concejal y me dice: tía, va el Yeclano por delante. Y digo, hombre, claro que va por delante. Si no sé ni cómo estamos ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero dejar claro es, primero, el derroche de dinero público que se hace en sociedades deportivas que no lo merecen, porque al final el Yeclano está imitando un modelo que no es comunitario, donde no se participa, donde no se ofrece ningún tipo de alternativa a la gente del pueblo más que ir el domingo 2 horas a ver fútbol. Y sin embargo, clubes que estamos intentando hacer otro modelo participativo, al final también ocioso, de entretenimiento, sobre todo de entretenimiento responsable, pues no se nos tiene en cuenta. En cuanto al club, varias de las cosas que hacemos también es, bueno, esto al final aparece solo. El club es un club de socios y, por tanto, al final el propio socio que está en el club te demanda, ¿no? Nosotros hemos hecho una apuesta de fútbol femenino, pero porque nos la ha demandado la masa del club. Hemos hecho una apuesta muy fuerte por el fútbol femenino, hemos logrado éxitos deportivos. También estamos apoyando un deporte minoritario que se llama fútbol de mesa, que es minoritario en España, pero se vive profesionalmente en algunos países. Tenemos 7 campeones del mundo formados en Murcia, formados en el Palmar, en el barrio de Los Rosales, que fue un proyecto social en su día, que se trabajó con niños y a día de hoy son campeones del mundo de fútbol de mesa. Tenemos también un equipo de personas con discapacidad, donde volvemos a lo mismo, no me gusta el paternalismo, fueron ellos los que se organizaron, fueron ellos los que vinieron y además fueron ellos los que vinieron con un problema, porque querían jugar juntos discapacitados físicos y discapacitados mentales, lo cual no se puede, porque dentro del deporte adaptado o inclusivo existe la exclusión a tope. Es decir, sordos con sordos, ciegos con ciegos, espina bífida con espina bífida. ¿Qué pasa si en un pueblo pequeño o en una ciudad o unos amigos quieren jugar juntos? Que no pueden. Nosotros, utilizando la fuerza del club, el escudo del club, nos enfrentamos a las ligas y hemos conseguido participar con un sistema de puntos especial que hemos importado de otros países. Y bueno, pues tenemos chicos jugando, chicos y chicas, de forma conjunta. Y por otro lado, también tenemos un equipo de personas refugiadas, que lo tenemos con una entidad social de aquí de Murcia, con la Fundación CEPAIN, y lo que intentamos es apostar por la inclusión social de este colectivo, social y laboral, a través del deporte y bueno, estamos teniendo muy buenos resultados. Estamos también haciendo un proyecto europeo con ellos, que terminaremos en 2023 y ya sacaremos los resultados y estamos bastante contentos. Y bueno, esta es la alternativa un poco que quería presentaros para que nos tengáis en cuenta. Queremos ir a más, tenemos un proyecto presentado al Ayuntamiento de Murcia que queremos ubicarlo, estamos viendo el tema de los fondos FEDER. Nos gustaría hacer una residencia para estas personas refugiadas dentro del campo y hacer sobre todo un campo abierto a la ciudad, para que toda la gente de la ciudad tenga acceso y ese espíritu comunitario, pues darle de verdad sentido. También queremos hacer espacios para el debate, para el arte, para la cultura. Queremos guardar sitios para que la gente pueda hacer sus exposiciones, sus cosas, sus reuniones de vecinos. Y bueno, a ver si a través del deporte y del fútbol podemos dar esa alternativa comunitaria a la gente joven, también a la gente adulta,
para que no se vea la gente ocupando las casas de apuestas y tengamos esta nueva heroína en los barrios humildes de Murcia. Así que nada, muchísimas gracias. Y sin embargo, pues existe una casa de apuestas por cada 4.000 vecinos y vecinas. Una ratio que es superior a la de algunas capitales de provincia, como por ejemplo Segovia, donde hay un salón de juegos por cada 7.000 habitantes. Imaginad el panorama. Nuestra media no es nada escandalosa si la comparamos con la media regional, que es prácticamente la misma, pero hay que tener en cuenta, como ya se ha dicho aquí esta mañana, que nuestra comunidad autónoma es, por una abultada diferencia, la de mayor densidad de casas de apuestas por habitante, no solamente de nuestro país, sino de toda Europa. Este tipo de locales, efectivamente, están ubicados en los barrios de menor renta y cerca de centros educativos donde la falta de expectativas y de un futuro estable es el caldo de cultivo perfecto para alimentar este tipo de adicciones. Por eso su ubicación no es casual. Por ejemplo, yo quiero contar que en la acera de enfrente del instituto donde han estudiado mis hijos, pues hay una casa de apuestas. Solamente tienen que cruzar la calle. Les da tiempo incluso a poder asistir a este salón de juegos en los minutos que dura el recreo. Algunos estudiantes pues van, luego lo comentan por los pasillos, ¿no? Oye, mira, que es que por 20 céntimos yo puedo tirar una partida, o sea, puesto una partida a la ruleta. Pues los compañeros se pican y así comienza el círculo, porque creen que es un modo fácil de conseguir dinero, de obtener sensaciones de emoción por unas monedas. Lo hacen para no ser menos a veces que quien tienen al lado. En definitiva, son ganchos, como decía Dani, ¿no? Porque el bocadillo salga más barato, porque la Coca-Cola se ahorren unos céntimos. Y al final, pues, como digo, son ganchos que acercan a los jóvenes al juego y a las apuestas, que cada vez están más omnipresentes en nuestras calles por la proliferación de salones de juego, pero también a través de las plataformas y de las aplicaciones online, pues que permiten que puedan estar conectados en cualquier momento del día. Aunque las competencias del juego son de la comunidad autónoma, nosotros siempre hemos defendido que desde el Ayuntamiento se pueden impulsar políticas que contribuyan a alejar el problema de la ludopatía de la población, especialmente de los más jóvenes, que es necesario hacer todos los esfuerzos desde todos los planos de la Administración para que podamos minimizar esta amenaza, y es para lo que estoy aquí esta mañana, ¿no? Para explicaros un poco lo que podemos hacer desde los municipios. Durante años en Lorca, mientras pues, las casas de apuestas iban proliferando en nuestros barrios sin que nadie moviera ficha, nosotros hemos estado exigiendo permanentemente la modificación del Plan General de Ordenación Municipal para introducir limitaciones urbanísticas a la implantación de estos locales de apuestas en zonas residenciales. Nuestro objetivo estaba muy claro, era aumentar de forma drástica la distancia con los centros educativos, culturales, deportivos y de ocio juvenil. No ha sido fácil convencer a los que gobiernan en nuestro municipio. Ha costado, como digo, muchos años de insistencia por parte de Izquierda Unida, que ha sido el único grupo municipal que ha llevado al Pleno la necesidad de activar políticas sociales locales contra la ludopatía y la proliferación de casos de apuestas. Y el caso es que se aprobaban esas mociones. Yo llevo siendo concejala desde hace 5 años y al menos en 3 ocasiones hemos presentado este tipo de mociones en el Pleno que se aprobaban y que luego se quedaban en un cajón, durmiendo el sueño de los justos. Y también hemos visto como un alcalde detrás de otro pues manifestaba ante los medios de comunicación su preocupación, ¿no?, por el incremento de la ludopatía entre los jóvenes de la sociedad lorquina, pero sin embargo después eran incapaces de poner en marcha ninguna medida. Al final lo hemos conseguido. Lo conseguimos el pasado 3 de junio. No creáis que ha sido porque se han convencido de que había que hacer algo, sino esto ha sido parte de un proceso de negociación por el que había que contentar a... No sé si sabéis que en Lorca ahora mismo no estamos trabajando con mayorías absolutas. Hay una situación de minoría del gobierno municipal, que es de PSOE y de Ciudadanos. Había que negociar con Vox para poder aprobar una serie de cosas, que se establecerán limitaciones urbanísticas a la implantación de mezquitas, y a cambio de eso había que conseguir otro tipo de apoyos. Al final, bueno, pues en ese mare magnum, ¿no?, pues nosotros hemos conseguido colar esto por lo que llevábamos luchando tanto tiempo, y al final hemos aprobado, como digo, el 3 de junio pasado, la suspensión para el otorgamiento de licencias para la implantación de salones de juegos. Esta suspensión, que tiene un plazo de 1 año, mientras tramitamos la modificación del Plan General, pues estará, como digo, en vigor hasta que tengamos en marcha ya las nuevas distancias, que no son la panacea. Estas nuevas distancias son 500 metros, es decir, no se podrán implantar salones de juego nuevos
a menos de 500 metros de colegios o institutos o consultorios médicos ya existentes. Eso era el punto de partida. Nosotros en las mesas de trabajo, la mesa de trabajo que se ha puesto en marcha para negociar esta modificación del plan general, hemos conseguido que tampoco se puedan implantar a menos de 500 metros de aquellas parcelas que, aunque ahora están vacías, bueno, pues estén reservadas a equipamiento educativo, deportivo, sociosanitario, cultural. Es decir, hemos querido anticiparnos para que hoy no pueda abrirse un salón de juegos donde mañana pues pueda construirse cerca un parque o un colegio. Ya digo que no es un planteamiento excesivamente ambicioso, hemos llegado hasta donde nos han dejado, ni tampoco es la panacea, porque los salones de juego que ya están implantados, este que os comentaba, enfrente del instituto de mis hijos, pues se van a quedar ahí, porque nos han dicho que, bueno, que sería muy costoso poder retirar la licencia y tener que indemnizar a estos establecimientos. Pero bueno, hemos conseguido dar un paso que garantiza que prácticamente ya no se va a poder abrir ninguno más en el casco urbano de nuestro municipio. Hay otras medidas que se pueden poner en marcha desde los ayuntamientos para luchar contra la adicción y que tiene sus graves consecuencias, por ejemplo, el fracaso académico, problemas laborales, económicos, sociales y legales, como hemos estado aquí comentando esta mañana. Os cuento 5 rápidamente. Por ejemplo, la promoción de centros sociales gestionados directamente por los jóvenes, donde puedan desarrollar un ocio digno que potencie el conocimiento, el deporte y las artes. En los ayuntamientos tenemos que implicarnos en la promoción de este ocio alternativo. Os comentaba al principio de mi intervención que en Lorca no hay ningún centro donde los jóvenes puedan reunirse, organizar charlas o exposiciones o ensayar con sus grupos de música. Cuando subí aquí veía en la planta inmediatamente inferior, ¿no?, que había un grupo de jóvenes organizando sus actos, lo que a ellos les apetece hacer. A mí me da pena que mi hijo, que tiene 17 años, pues no tenga más alternativa que, como decía Dani, ¿no?, pues ir al Mercadona a comprarse unas botellas, en este caso espero que sea de Fanta, no de alcohol, irse a la plaza del pueblo a comerse un trozo de pizza. Me parece terrible. Bueno, esa es una de las medidas que podemos hacer desde los ayuntamientos, es decir, garantizar el acceso a la cultura, al deporte, mediante el impulso de actividades y centros artísticos, culturales y deportivos que sean accesibles al conjunto de la población. Otra es que necesitamos que se realicen actividades informativas dentro de los centros educativos en el marco de la prevención de las adicciones generadas por el juego y por las apuestas, para informar a los jóvenes de los riesgos y problemas de salud pública, pues a los que están expuestos por estas adicciones. Otra alternativa también es que desde los ayuntamientos se solicite a los equipos de fútbol locales y a sus jugadores su colaboración en campañas para que no se identifique el deporte con las apuestas. Creemos que es importante que los ídolos de nuestros jóvenes asuman su responsabilidad social, como también es importante que el ayuntamiento no firme convenios de colaboración ni patrocinios con entidades deportivas que hagan publicidad de las casas de apuestas. Y eso es otra de las cosas que hemos conseguido en Lorca después de insistir muchísimo. El ayuntamiento no va a firmar ningún convenio de colaboración con el Lorca Deportiva, por ejemplo, mientras este club, que ya no lo hace, pues esté patrocinado por entidades de casas de apuestas. Otra de las medidas por las que apostamos es por la aprobación de una ordenanza de publicidad que regule la eliminación de la cartelería de salones de juegos o de casas de apuestas del mobiliario urbano o del espacio público de nuestro municipio. Y también, por ejemplo, y esto también lo hemos llevado a cabo en Lorca, es firmar un pacto de todos los grupos municipales para que el ayuntamiento se abstenga de contar con el patrocinio de empresas de apuestas en actos públicos municipales, o para que en los procesos de otorgamiento de subvenciones se excluya a aquellas entidades que reciban financiación por publicidad de las casas de apuestas. Como digo, no es la panacea, pero bueno, es un pequeño grano de arena que podemos aportar desde el municipalismo para terminar con esta lacra. Voy a dar paso a María Marín, diputada de Podemos en la Asamblea de la Región de Murcia. Ya es nuestra esperanza para que se oiga en la Asamblea Regional la voz de los afectados, de los docentes, que también es muy importante, y de las madres y los padres que están clamando por medidas legislativas que pongan coto a este tipo de negocios, pues que se nutre al final de la salud psíquica, emocional, social y económica también, sobre todo de nuestros jóvenes. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Yo esta mañana lo primero que quería es agradecer a todos los compañeros y compañeras que me acompañan esta mañana aquí en esta mesa, porque bueno, escuchar sus experiencias, su trabajo,
resulta increíble y la verdad que se aprende muchísimo. Qué decir de Clara, el trabajo que lleva con los jóvenes, impresionante. Tenemos la suerte de tener a Rebeldía y de tener a gente como Dani, que trabaja con la gente joven desde otra perspectiva, ¿no? Desde otra perspectiva, porque sabemos cómo sobre todo en los barrios populares, es donde más daño, no solamente el juego, sino otras, no quiero ni nombrar, ¿no? Pero los agentes políticos reaccionarios están haciendo un daño tremendo en nuestros barrios obreros, en nuestros barrios populares, dañando a la gente joven y bueno, aquí tenemos pues eso, ¿no? Tenemos Rebeldía y tenemos una gente joven que desde luego lo vale y que están haciendo otro tipo de trabajo. Luego me he quedado alucinada escuchando a Ulises y lo tengo que decir, porque es verdad que parece que siempre se tiene un poco esa idea, ¿no? Que bueno, pues desde el fútbol y desde los clubes de fútbol pues son lo que son y ya está, ¿no? Y no, hay que decir que dentro del fútbol hay gente que tiene otra mirada, hay gente que tiene otra forma de pensar y de verdad que agradecerte de corazón todos esos proyectos que nos has estado contando, porque me parecen absolutamente fundamentales y desde luego desde Unidas Podemos, Ulises, estamos a tu disposición en lo que te podamos ayudar, pues desde luego aquí nos tienes, cuenta con nosotras, ¿no? Luego agradecer también a Gloria, a nuestra concejala de Izquierda Unida en Lorca, el trabajo que se hace, porque desde lo local sabéis que siempre es lo más difícil. Los concejales en las instituciones son siempre la primera línea de frente en el trabajo con la población, con la sociedad civil, son los que reciben siempre las quejas de primera mano, los golpes de primera mano, y da mucho gusto tener pues concejalas como Gloria, que están siempre ahí, sobre todo en un problema tan gordo como es la ludopatía que tenemos en la región de Murcia, que constituye un auténtico problema de salud pública en nuestra región, ¿no? Por tanto, en principio, agradecer mucho sus exposiciones. Yo no voy a repetirme ya sabemos que triplicamos la media nacional, de todos los datos que ya han dado los compañeros. Me voy a ir directamente a meterle el dedo en el ojo al gobierno regional, porque es quien se lo merece, ¿no? Que todo lo que nos han contado los compañeros y las compañeras suceda en esta región, en la región de Murcia, evidentemente no es casual. Nada es casual. Esto es así en esta región por dos grandes, luego lo iré desgranando un poco porque tampoco tenemos mucho tiempo, porque esto es un tema que te podrías tirar 3 horas hablando, pero esto es así porque existen dos grandes problemas. Por un lado, una permisividad total y absoluta por parte del gobierno regional con este tremendo problema de salud pública. Y en segundo lugar, porque existe una tremenda connivencia de este gobierno regional con las empresas del juego, connivencia que se manifiesta de diferentes maneras y que ahora desgranaré un poquito, ¿no? En cuanto a la permisividad total por parte de este gobierno regional, se ha convertido ya, bueno, lo viene siendo desde hace años, pero hay que decir que se ha convertido ya durante esta pandemia en algo realmente escandaloso, ¿no? Algo realmente escandaloso porque como consecuencia de la pandemia, mientras los bares, los restaurantes, otros centros sociales o culturales donde podían reunirse los jóvenes han estado totalmente cerrados, mientras que las casas de apuestas han permanecido abiertas. ¿Qué ha sucedido con esto? Que la ludopatía ha empeorado de una manera exagerada. ¿Por qué?
Porque si antes, como muy bien han contado antes los compañeros, esto ya estaba en esta región pues prácticamente normalizado, como bien decía Clara, pues los chicos jóvenes te dibujan el bar, el consultorio médico y la casa de apuestas, pues durante la pandemia tenemos que entender que han sido las casas de apuestas los únicos locales abiertos donde han podido tener la gente joven la oportunidad de juntarse, de socializar, es decir, se han convertido en una especie, en una suerte de locales sociales, pero que han realizado la labor totalmente contraria a la que debería realizar un local social, con lo cual esto ha acrecentado muchísimo más el problema. Y esto se ha producido en la región de Murcia especialmente a partir de la tercera ola de COVID, porque es que encima hemos sido tan inútiles, me vais a permitir que lo diga así, de tener un gobierno regional que en la región de Murcia tuvimos una primera oleada que casi pasó de puntillas por la región de Murcia. O sea, prácticamente no tuvimos ni siquiera casos en la región de Murcia. La segunda oleada apenas tampoco, casi no hubo fallecidos. Y en vez de este gobierno regional aprovechar esa suerte que tuvimos en esas dos primeras oleadas para haber hecho las cosas de otra manera, no se hizo absolutamente nada, y cuando llegó la tercera ola y empezaron a aparecer los muertos, todo el mundo le entró el cague, me permitís que sea llana hablando, y de pronto todo se cerró de golpe, nuestros jóvenes se quedaron absolutamente sin ningún sitio donde ir, sin ninguna forma de ocio, y evidentemente donde iban y donde socializaban eran las casas de apuestas, Entonces esto ha sido un problema muy grande que hemos tenido a lo largo de la pandemia. Eso en cuanto a la permisividad total. En cuanto a la connivencia que os comentaba con las empresas del juego, como os decía, esto se ha manifestado de diferentes maneras. Por un lado, los tremendos intentos o los numerosos intentos por regular el juego a través de una legislación han fracasado completamente con el Partido Popular y con sus socios, ¿no? Yo, haciendo memoria, cuando pues preparaba estas 4 palabras, recuerdo que ya desde el año 2010 o 2011 este gobierno regional venía anunciando el desarrollo de un reglamento para prevenir la apertura de más salas de juego. Bien, lo comentaba también hace un rato Clara, han pasado más de 10 años, han pasado más de 10 años, que se dice pronto, y ese reglamento sigue sin aprobarse. Y el número de salones de juego en esos 10 años se ha multiplicado por 3. Es decir, esto es la preocupación tan tremenda que tiene el gobierno de la región de Murcia ante un problema brutal, sobre todo en nuestra gente joven. Tenemos que decir que desde Podemos lo hemos intentado ya en las 2 legislaturas que llevamos en la Asamblea Regional. Hemos intentado meterle mano a este tema del juego por activa y por pasiva. Nosotros ya en marzo de 2018 presentábamos una moción, una iniciativa para modificar la Ley 2/95 de 15 de marzo, que es la ley reguladora del juego y de las apuestas en la región de Murcia. Y entre otras muchas cosas que pedíamos en esa ley, digo, tampoco voy a contarlo todo porque tengo un tiempo limitado, pero entre otras muchas cosas pedíamos elaboración de una estrategia regional para la prevención de la ludopatía y la elaboración de una regulación de implantación territorial para las casas de juego y regular la publicidad de todas las actividades del juego. Claro, no nos hicieron ni puñetero caso, tampoco creo que nos sorprenda, pero nosotros seguimos insistiendo, y unos cuantos meses después presentamos no ya una moción, una iniciativa que sabéis que incluso aunque se apruebe, luego el gobierno la puede cumplir o no, y normalmente aunque se apruebe la meten en el cajón y ahí se quedan. Dijimos, bueno, vamos a presentar algo un poco más, presentamos una proposición de ley para modificar esa 2/95, pues en el mismo sentido que he comentado antes, en el mismo sentido que hayamos presentado
la moción. Hemos registrado preguntas, interpelaciones, iniciativas, etcétera, etcétera. Todo con este gobierno regional y ahora mucho peor. No solamente está el Partido Popular, sino que tenemos al Partido Popular y a todos los tránsfugas de Vox y de Ciudadanos, pues es todavía peor, ¿no? Por otro lado, la connivencia de este gobierno regional se manifiesta en las bonificaciones fiscales que le hacen a otras empresas. Cuando el frutero del barrio o el panadero del barrio tiene problemas, o cuando tú llevas 3 meses sin poder pagar el alquiler de tu casa porque te has quedado sin trabajo, pues nadie te ayuda. Pero a un sector rico que gana, pues en el año 2019, sin irnos más lejos aquí en la región, más de 750 millones de euros, este gobierno regional lleva permitiéndose durante años hacerle bonificaciones fiscales. Y fijaos, en 2019 7,5 millones. En 2020 no solo los 7 millones que le bonificaba cada año, sino que se sacaron de la manga que con el tema del COVID había que ayudarles más y les llegaron a bonificar hasta 14 millones de euros en impuestos con la excusa del COVID. Es decir, un gobierno regional que se pasa el día quejándose de la infrafinanciación y de que no tiene dinero para la sanidad, que no tiene dinero para la educación pública, que no tiene dinero para de una puñetera vez quitarle a todos los colegios públicos los techos de amianto que son cancerígenos y que tienen a nuestros niños y a nuestras niñas metidas en los colegios con los techos de amianto todavía, se permite rebajar impuestos a empresas que ganan millones y millones cada año, ¿no? Es algo absolutamente de escándalo. Pero es que voy más allá todavía. Con la excusa también del COVID, sacaron un decreto hace unos meses de medidas fiscales urgentes que ellos decían que era para ayudar al sector de la restauración y la hostelería. Muy bien, pues desde Podemos no tenemos ningún problema en que en un periodo tan delicado como el que estamos pasando, pues el gobierno saque un decreto que de alguna manera pues ayude, ¿no?, mediante ciertas exenciones fiscales a la hostelería y la restauración, ¿vale? Eso está bien. Pero es que resulta que en ese decreto de medidas fiscales urgentes nos colaron la exención de la tasa 310. ¿Qué es la tasa 310? Pues la tasa 310 es que si quedaba algún bar o algún restaurante en la región de Murcia que no tuviera tragaperras o que no tuviera máquinas de juego, pues ahora ya con la exención de la tasa 310, pues evidentemente dudo que quede ya algún bar o algún sitio donde tú entres y no te inciten al juego, ¿no? Bueno, la cosa va más allá todavía, señores y señoras. Este año, vivimos en una región, la región de Murcia, eminentemente turística. Nuestro turismo ha sufrido pues un serio varapalo con el tema de la pandemia, como es normal. Bueno, pues recibimos 12 millones de euros del Fondo COVID del Gobierno Central para el ITREM, que es el Instituto de Turismo de la región de Murcia. Bueno, pues esos 12 millones, señores y señoras, se han repartido de la siguiente manera: 42.000 euros a grandes empresas del juego como Orenes, 4.000 euros al bar de la esquina de tu barrio. Es decir, es un escandalazo y una auténtica vergüenza que un dinero enviado por el Gobierno de España a la región de Murcia para ayudar a los que más lo necesitan, a los pequeños restaurantes, al bar familiar de tu barrio, haya ido a parar a las arcas de las grandes empresas del juego. Eso ha pasado en esta región, en la región de Murcia. El pasado 13 de octubre, un grupo parlamentario de la Asamblea llevó una moción a la Asamblea pidiendo eliminar las ayudas públicas a los clubes deportivos que llevaran publicidad de casas de apuestas en sus camisetas. Bueno, no está mal la medida, yo estoy de acuerdo con ello. Pero evidentemente esto no soluciona nada porque, bueno, pues si el club de fútbol evidentemente se le prohíbe que lleve apuestas, lleve publicidad de apuestas, pues bueno, pues el club intentará reconvertirse como pueda y llevar otro tipo de publicidad, ¿no?, como es normal. Entonces nosotros
desde Podemos metimos una enmienda a esa iniciativa, y en la enmienda lo que pedimos es que la Asamblea Regional instara al Gobierno de la región de Murcia a suprimir cualquier tipo de incentivo fiscal al juego. Cualquier tipo de incentivo fiscal al juego. Bueno, pues os puedo decir que conseguimos sacarla adelante, Conseguimos que esa moción se aprobara en la Asamblea Regional, ¿vale? Os lo digo porque vamos a estar muy pendientes y muy encima para que realmente esa iniciativa que con mucho trabajo conseguimos que nos la aprobaran en la Asamblea Regional, evidentemente se lleve a buen puerto, ¿no? Y lo digo porque esta semana, bueno, sabéis que estamos debatiendo, estamos ahora en pleno debate de los presupuestos regionales, estamos escuchando a los consejeros y consejeras de cada consejería explicarnos su plan de presupuestos, y el otro día escuchábamos, después, a los pocos días de que se nos aprobara esa moción en la Asamblea Regional, el consejero de Hacienda, el señor Marín, proclamaba, ¿no?, como un gran logro la eliminación a las bonificaciones del sector del juego. Bueno, primero, no es la primera vez que oímos a miembros del Partido Popular, de estos gobiernos regionales que hemos tenido, decir exactamente lo mismo, pero es que segundo, yo tengo que decir que en la memoria de los presupuestos regionales no viene en ningún rincón ni en ningún apartado, no viene recogido explícitamente la supresión de las ayudas fiscales al sector de las apuestas. Por tanto, nosotros nos lo vamos a tomar con mucha cautela, eso sí, estando encima, puesto que nuestra iniciativa fue aprobada en la Asamblea Regional, y no vamos a dejar de exigir que se cumpla. Ya voy terminando casi. Comentar que ya, fijaros, bueno, es que ya que os tengo delante os tengo que contar una serie de cosas para que luego vosotros lo contéis fuera, que es lo importante, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el cinismo y la hipocresía del gobierno regional que tenemos, que en medio de todo esto que os estoy contando, ¿no?, en medio de haberle dado el dinero público que venía para los fondos COVID, que venía para la gente o para los comercios que lo necesitaban, haber acabado gran parte de ellos en las casas de apuestas y del juego, pues en medio de todo esto, ahora en septiembre de 2021 se aprobaba el Plan Regional sobre Adicciones 2021-2026, donde por primera vez en la región de Murcia se incluía la ludopatía, ¿sabes? Porque como no hemos llevado años con problemas con la ludopatía, nunca jamás en esta región, dentro del plan de adicciones, se había metido la ludopatía. Este año, por primera vez, se incluye la ludopatía en el plan regional sobre adicciones. Se ha diseñado desde la Consejería de Salud un programa de prevención escolar de abuso al juego que lo han denominado QTJ, ¿qué te juegas? Y es un programa que va a estar destinado a adolescentes entre 14 y 17 años. Es decir, por un lado están dándole dinero en las casas de apuestas, quitándole tasas para que sigan aflorando en los barrios populares, donde tenemos los jóvenes pues más... pues quizá con más problemas estructurales, que tienen que engancharse a algo, ¿no? Eso con una mano, y con la otra mano pues te están haciendo ahí programillas para llevar a los colegios y tal, ¿no? Lavados de cara. Es que hasta dónde llega en la región de Murcia la connivencia y la falta de preocupación por este tema, que como saben ustedes, el pasado 31 de agosto entraba en vigor el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales del Gobierno de España, donde la publicidad sobre el juego online solamente se podía emitir entre la 1 y las 5 de la madrugada, ¿no? Es decir, que ya no se iban a ver apuestas ni en la tele, ni se iban a escuchar en la radio en ninguna comunidad autónoma, ¿no?
¿En ninguna comunidad autónoma? No, no, porque en este reducto del sureste español, pues aquí hacemos lo que nos da la real gana, ¿no? Y aquí no tenemos problema, ¿no? Y en la Tele7, en la televisión autonómica, no teníamos ningún problema, en la hora que sea, en la hora infantil o en la que sea, seguían saliendo apuestas. Bien, pues aquí afortunadamente, desde Podemos hemos podido meter en esta legislatura a un compañero, a una persona, un periodista, en el Consejo de la Radio Televisión de la región de Murcia, que ha estado muy pendiente de estos temas, muy encima de estos temas, y os puedo decir que hemos tenido incluso que recurrir a la Forta, que la Forta es la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómica. Son 12 entes públicos de la comunidad autónoma que regulan el funcionamiento y los reglamentos de las teles y de las radios autonómicas. Hemos tenido incluso que recurrir a la Forta para que mediara, ¿no? Y ya nos han dicho que a partir del mes que viene eso ya se va a dejar de emitir, ¿eh? Pero aquí desde agosto, pues en las teles y en los medios regionales, sin ningún problema, porque decían, es más, es que nos decían que la legislación estatal era la legislación estatal, pero que nosotros tenemos la nuestra, o sea, escucha, perdona, la legislación estatal es para todo el territorio del Estado, ¿no? Bueno, pues afortunadamente os lo cuento porque también es otro pequeño logro que creo que no es menos importante el que hayamos conseguido, pues con trabajo y con presión, que, bueno, pues en la tele autonómica y en la radio autonómica ya no se, bueno, pues que no existan ya esos anuncios, ¿no?, de apuestas. Y bueno, esto es brevemente algunas pinceladas de lo que os quería contar sobre lo que estamos haciendo a nivel institucional, ¿no? Y ahora, pues bueno, tengo el enorme placer, el gusto de que me toque presentar al compañero Roberto Sotomayor. Roberto, como sabéis, bueno, porque seguro que lo sabéis, ha sido 3 veces campeón de Europa de atletismo, si no me equivoco, 2 veces también subcampeón mundial. Y yo, aparte de que siempre me ha encantado el deporte y que siempre me ha encantado Roberto, lo admiro profundamente porque además es un luchador enorme, militante de las causas sociales. Ahora tenemos el enorme placer de tenerlo en el Consejo Ciudadano Estatal, en la dirección estatal de Podemos, y bueno, os dejo con él porque además es un auténtico placer escucharlo. Sabéis que no es fácil cuando eres un personaje público, seas un deportista, seas un artista, ser una persona comprometida con la sociedad civil y con causas pues tan duras como es esta, ¿no?, como el juego y la ludopatía. Así que bienvenido, Roberto, a nuestra tierra y muchísimas gracias. Te doy la palabra. 5 minutitos más. Una jugada más. Espera, que esta va a ser la última. Ahora sí que sé que voy a ganar. Estoy convencido. Bueno, espera. Una jugada, esta de prueba. Es que ahora sí que sé que voy a ganar. Bueno, no, espera, la última, te lo juro, que te lo prometo. Espera, un ratito más, solo uno cortito. Tengo un presentimiento. A los buenos jugadores, los habituales, les dan bebidas alcohólicas gratis y les permiten incluso golpear las máquinas, patearlas, insultarlas. El alcohol, como sustancia desinhibidora, propicia que se tomen decisiones impulsivas, rápidas, que alimentan el gusano, siempre hambriento de la compulsión, un fenómeno que los magnates de las casas de juego han estudiado bien. Bueno, muchísimas gracias. Es un auténtico placer. Es un orgullo estar en esta región. Muchísimas gracias por la presentación, María, porque para mí vosotros sois la resistencia, ¿no? La resistencia en un territorio en donde la extrema derecha avanza con fuerza, pero todavía nos mantenemos firmes y con dignidad. Muchísimas gracias, Gloria, por la labor que hacéis también desde Izquierda Unida. Muchísimas gracias a los compañeros y las compañeras que habéis participado hoy, a Dani, a Clara, a Ulises,
soy la resistencia del mundo del deporte. O sea que muchísimas gracias por la labor que hacéis. La verdad es que 2.700 euros de subvención es, yo lo llamo terrorismo de Estado, ¿vale? Terrorismo de Estado. En algunos lugares, como en Madrid, se dedican en 2 años a los toros lo que en 8 años. Y a esta gente les dan 2.700 euros. Se llama terrorismo de Estado. Bien, es un placer. Que no jueguen contigo. Que no jueguen contigo. Yo me propuse cuando entré en la organización, como militante, hacer algo. Yo quería aportar algo al proyecto político. Y creía que el tema de las casas de apuestas es importante porque hay mareas para proteger la salud pública, la sanidad pública, hay una marea para proteger la educación pública y aquí tiene que haber una marea para combatir a esta gente. Es que en España hay 1,5 millones de personas con problemas de juego patológico. ¿Os imagináis que en lugar de hablar de esto hablásemos de 1,5 millones de personas con un virus? Estaremos hablando de una pandemia. Es que esto es otra pandemia. Entonces, bueno, yo tengo amigos que dejaban de ver atletismo porque hacían apuestas. Ya no veíamos quién ganaba o quién perdía una carrera. O lo bonito que era que lo que más supuesto era a mí el deporte, estaban más pendientes de saber si ganaban o perdían dinero. Entonces dije, se está pervirtiendo el deporte. Entonces entendí la necesidad de que yo tenía que crear algo. La ruta que no jueguen contigo es una forma de intentar visibilizar y de poner encima de la mesa un debate que creo que es muy importante porque, y ahora hablaré de ello, porque creo que esto es importante, esto es muy política municipalista, esto es de barrio. Yo hablo siempre de vecinos y de vecinas. Esto no es de hablarle a los ciudadanos, no, es que este es un tema muy transversal. Hay gente que no se pensaría venir a una reunión nuestra y a lo mejor sí viene porque no quiere una casa de apuestas delante de su casa. Y hemos dejado de hablarle a los vecinos y a las vecinas, y hay que hablarles de los problemas que tienen cuando salen de su casa. Y delante de su casa lo que tienen son 3 casas de apuestas, o como la calle Bravo Murillo de Madrid, que es la calle de Europa con más casas de apuestas, porque hay 18 casas de apuestas. Y eso no puede ser. Y había que crear algo. La ruta que no pueden contigo, lo que creamos o lo que intentamos es coordinar territorialmente el Estado español, porque somos el país de Europa con las tasas de ludopatía más altas. Es que no puede ser esto. Veréis, el otro día estuve en Málaga, estuve con la plataforma Málaga contra las casas de apuestas en un debate en el que compartimos objetivos, un grupo de chavales y de chavalas que están pegando fuerte contra este tema. No compartimos la línea para llegar al objetivo, pero bueno, el objetivo ellos son abolicionistas. Es un problema político que tengamos un consejero de educación en la Junta de Andalucía que criminaliza y señaliza a las familias de los chavales porque no han recibido una educación adecuada y no al sistema que ha favorecido que la gente entre en las casas de apuestas. Claro que es un problema político. Es un problema político. Cuando tenemos casos como en Extremadura, con un gobierno del Partido Socialista del señor Fernández Vara, cuya ley tiene un artículo que dice claramente que todo el dinero que se recauda de las sanciones, de las infracciones a las casas de apuestas, se revierten directamente en las asociaciones que luchan contra la ludopatía. ¿Sabéis cuánto dinero han recibido las asociaciones que luchan contra la ludopatía en los últimos 5 años en Extremadura, compañeras y compañeros? 0. Luego no ha habido inspecciones. Es un problema político. Es un problema político que tengamos que escuchar a un consejero de Interior y de Justicia en la Comunidad de Madrid negando que exista una evidencia entre las distancias de las casas de apuestas y los 2 colegios. En Madrid han aumentado las casas de apuestas un 636% y se han triplicado las casas de apuestas con exenciones fiscales a las máquinas tragaperras. Es un problema político, compañeras, es un problema político. ¿Cómo es posible que no se hable de problemas políticos? Cuando el Parlamento de Cataluña, la semana pasada, a instancia del Partido Socialista y con el visto bueno de la derecha de Junts,
y de Ciudadanos y de la extrema derecha del Partido Popular y de Vox, con la abstención de Esquerra, digámoslo claro, instan al Gobierno de Cataluña a que dé pista la luz verde al megaproyecto llamado Hard Rock, Centro de Turismo y Recreación, con nada más y nada menos que 7.600 metros cuadrados destinados al juego, con un casino que pretende ser el casino más grande de Europa, con más de 1.200 máquinas tragaperras y más de 100 mesas de juego, en el país donde las tasas de ludopatía son las más altas de toda Europa. Aquí todo es lo más grande de Europa, el centro comercial más grande de Europa, el casino más grande de Europa, la piscina más grande de Europa, y las tasas de ludopatía juvenil inferiores a las de los 20 años, la más grande de Europa. ¿Es o no es, compañeras y compañeros, un problema político? Claro que es un problema político, y claro que no todos los partidos políticos son iguales. Es que no es lo mismo una política como Cospedal que una política como Isa Serra. Por supuesto que no son iguales. Claro que se hace falta un proyecto político. Claro que hace falta un proyecto político de un partido político que ponga encima de la mesa la cuestión de las casas de apuestas. ¿Qué ha hecho? Ha tenido que llegar al gobierno de España un ministro para que ponga fin a esta indecencia. La normalización del juego, compañeras. En el año 2017 hubo en España 2.744.000 anuncios de televisión y radio. 2.744.100 anuncios entre televisión y radio. La exposición total y absoluta del juego. ¿Y qué ocurre? Que tenemos unas tasas de ludopatía por encima. Hace poco leí un estudio que decía de un sociólogo que cuando sale un nuevo juego, fijaos que le llamo juego, que no son juegos, llevamos todo el rato aquí hablando de juegos, que no son juegos, que son apuestas, y que las apuestas están matando a nuestra gente. Este último estudio decía que cuando sale un juego o una apuesta nueva, la incidencia en la población se ven en torno a los 8 o los 10 años. En el 2012 hubo en España una explosión del juego online, casinos virtuales, bingo virtuales, y ahora es cuando estamos viendo los problemas. Durante los 8 años de legislatura del señor Rajoy no hubo ni un solo plan de prevención. Si es que en España no ha habido nada. Si es que después de Macao y Las Vegas, España ha sido el país donde más facilidades se le ponían a las empresas del juego. Y tenemos el problema que tenemos. Es que durante 8 años han bajado el impuesto de sociedades a esta gente 5 puntos. Y se aprobaron más de un centenar de licencias de juego online. ¿Cómo es posible que no se hable de problema político? Claro que es un problema político, es un problema social y es un problema político, compañeras y compañeros. Veréis, 180.000 máquinas tragaperras, 100 casinos cuyos dueños embolsaron en 2018 más de 350 millones de euros, 312 bingos, cuyos dueños embolsaron 602 millones de euros, 3.800 salones de apuestas, cuyos dueños embolsaron 752 millones de euros. Las apuestas online han crecido durante los últimos años un 30% anual, juntando el casino online y el póker online. El póker online, os sonará el póker online, ¿no? El Poker Star, una empresa canadiense con sede fiscal en Malta, que han anunciado los grandes deportistas de este país. ¡Qué majete es Rafa Nadal! ¡Qué majete es Cristiano Ronaldo!, ¿verdad? Anuncios de televisión del Poker Star, con un montón de chavales viendo en televisión cómo se anunciaba la normalización del juego, que se ha normalizado que no se vendan grasas saturadas en los colegios, pero vemos normal que hay una casa de apuestas en la acera de enfrente. En Madrid el 90% de los colegios de primaria y de secundaria tienen una casa de apuestas a menos de 500 metros, lo normal, y sale el consejero de Interior diciendo que no hay ninguna relación directa. Pero ¿cómo es posible, compañera? ¿Cómo es posible esta falta de ética y esta falta de compromiso social? La normalización del juego, que hemos tenido que ver en televisión durante los últimos años a todas horas, los anuncios de televisión de famosete, digamos los nombres, que no pasa nada, sí lo han hecho. Este presentador de televisión que presenta el First Days, ¿cómo se llama? Carlos Sobera. El Carlos Sobera, digamos los nombres. José Coronado, anunciando el Bet365. Y después, que algún día tendremos que hablar de esto, el típico anuncio de las empresas de micropréstamos, que es una cosa que está encima de la mesa y que nadie habla de ellos. Anuncios de casas de apuestas y después de los micropréstamos. Como algo normal. ¡Qué majete es Sobera! ¡Qué majete es Sobera! ¡Qué majete es Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban anunciando el bingo.es!
ya estaba bien. Eso de que todos los partidos políticos son iguales no es verdad. Vamos a sacar un poquito ya la cabeza y a levantar un poquito ya la cabeza, que estamos hartos de que nos estén zurrando todos los días. Que cuando gobernamos hacemos cosas, compañeras, que cuando gobernamos hacen cosas. Eso de que todos los partidos políticos son iguales, eso es una falacia. Y es infame, compañeras, es infame escuchar esto. Y veréis, es que se ha prohibido la publicidad. Es que ya está bien. Los bonos de captación. ¿Habrá que hablar alguna vez de las cajas botín, de los juegos monetizados de los niños? Que nadie habla de esto. Esto de que los chavales tengan que jugar con el móvil a un juego y le pidan 40 euros para que su muñequito tenga más propiedades. Que están llenas de publicidad. Esto hay que ponerle coto. Esto es una vergüenza. Que no solamente estamos hablando de ludopatía, compañeras y compañeros. Claro, el otro día, hace un ratito lo decía. Es que estamos hablando de muchas ediciones. Yo el otro día estuve en Barcelona y me reuní con la asociación AFENCAS, que es una de las asociaciones más importantes que luchan contra las adicciones en Cataluña. Y me decía su presidente, Francesc, una cosa que me pareció muy preocupante. Aquí estamos hablando de adicciones de ludopatía, pero ¿qué pasa con el resto de las adicciones? Que es que los chavales tienen unas adicciones a las redes sociales y al teléfono móvil que es tremendo. Adicciones al juego, adicciones... Fijaos que le llamo juego, perdón, adicción. Este es el gran triunfo del juego, ¿eh? Ese es el gran triunfo del sector neoliberalista y de la industria del juego, que le llama juego. Juego era cuando nos juntábamos nosotros, aquí yo soy del 77, pero veo que compañeras y compañeros son más mayores que yo, pero aquí nos juntábamos todos de pequeños a jugar en los barrios, en las canchas. Claro, decía antes Dani, es que no hay canchas, es que no hay canchas, es que han privatizado el suelo público, es que no hay... un campo de fútbol, una cancha de baloncesto gratuita en el que no tengas que pagar por una liga municipal, sino que te juntes con tu gente. Es que no lo hay. Es que un privatizado, es que este es un tema muy profundo. No solamente son apuestas, no solamente es juego, es que hay mucho más profundo todo esto. Es un problema de concepción de sistema, de concepción de sociedad. Estamos aquí con los gimnasios de suelo público. Antes hablaba Ulises de la asociación que hay en Lavapiés, ¿no? De los dragones. Es que se lo han querido cargar. Yo estuve en esa negociación porque se quedaron sin su... tenían un suelo, que era un suelo público, cedido por la Fundación Atlético de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid. La Fundación Atlético de Madrid se ha desentendido y el señor Martínez Almeida se ha querido cargar eso, con más de 200 niños. Todo lo que suene a asociacionismo vecinal en este país es el demonio, ese que es el problema, es ideología. ¿Cómo que no es un problema político? ¡Claro que es un problema político! Y vamos a empezar ya a decir las cosas por su nombre. Esto de que todos son iguales. No, todos son iguales, no, perdonadme, pero no, todos son iguales, no. Aquí hacemos cosas. Y ha llegado un ministro del gobierno de España a poner una primera piedra. Es que ha sido insuficiente. Coño, es que llevamos 20 años sin hacer nada. Si es que esto ha sido una alfombra roja. ¿Cómo que no se ha hecho lo suficiente? Claro que habrá grietas que habrá que ir tapando, pero ya está bien de tener que estar viendo camisetas de fútbol, estadios de fútbol con publicidad de las casas de apuestas, futbolistas en televisión, y ni está haciendo ahora un anuncio de las criptomonedas, que algún día habrá que hablar de las criptomonedas, que ya nos está diciendo la CNMV y el regulador británico que es publicidad engañosa. Pero aquí están los neoliberales, los listos, los que más saben. La cultura de hacer dinero fácil y ya, que es lo que le estamos enseñando a los chavales. No hay cultura del esfuerzo, no hay cultura del sacrificio, no hay cultura de disciplina, hay cultura de hacer dinero fácil y rápido. Las criptomonedas, vamos a hacer dinero fácil y gratis. Es un problema del sistema. Así que ya está bien de decir esto de que todos somos iguales. No, todos somos iguales, no. Y yo os voy a poner un ejemplo de las cosas que hacemos, porque nosotros cuando gobernamos, bueno, a veces hacemos cosas mal, perdonadme. No voy a hacer cosas, hacemos cosas mal, bien, perdonad, pero hacemos cosas buenas. Y hacemos cosas buenas para la gente. En Aragón han aprobado, o van a aprobar una ley, en Aragón gobernamos en coalición, y van a aprobar una ley del juego que está basada en la prevención y en la protección de la salud pública. Es que este es un problema de salud pública. A ver si nos enteramos, que es que el juego mata, que hay políticos que no se están enterando de nada, o no se enteran, no hacen caso a los profesionales y a las profesionales. Como Clara, no les hacen caso, en cuyo caso, o son ustedes unos inútiles, gracias por sus servicios, váyanse a su casa, no valen para la política. O conviven con el juego. Y si conviven con el juego, entonces son cooperadores necesarios de una masacre que hay en este país. Porque el juego mata.
como mata la cocaína y como mata el alcohol. La tercera causa de suicidio juvenil en España es el juego. Es que España tiene un problema con el suicidio juvenil, porque es la primera causa de muerte no natural. Y estamos mirando para otro lado. Que esto es una masacre. Pero ¿qué es lo que hace falta en este país para que abramos los ojos? ¡Joder, te has puesto a tope con las casas de apuestas, Roberto! ¿Pero cómo no me voy a poner a tope con esto? Si es que esto no va a la vida en ello, compañeras y compañeros, que son nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros nietos y nuestras nietas. ¿Y qué pasa con las mujeres? Porque este es un problema que también tiene implícito una perspectiva de género. ¿Qué pasa con ese 70% de mujeres que sufren trastornos de juego patológico y que sufren violencia de género? ¿Es que no se va a hablar nunca de este tema? Que las mujeres llegan mucho más tarde a los centros de rehabilitación y mucho más deterioradas. ¿Qué pasa con las mujeres que sufren violencia de género por parte de los hombres que sufren trastornos del juego y que maltratan a sus mujeres? ¿Qué pasa con la cosificación de la mujer en este país? ¿Qué pasa con la sexualización de las mujeres para hacer la publicidad de las casas de apuestas que hemos visto durante estos últimos años, que ha salido gratis? Es un problema que tiene también una perspectiva de género muy grave y no se habla nunca de esto. En Aragón han conseguido, como decía, regular y restringir este problema del juego. Ya han hecho una ley, no con tan pocas dificultades, como era de esperar. Ya estaba ahí el sector del juego de la mano de la derecha, sobre todo de Ciudadanos, que es los que más caña han dado para que esta ley no saliese adelante, y menos mal que ha salido para adelante. Han conseguido la prohibición que incite o estimule el juego por cualquier medio, especialmente en el deporte dirigido a menores. Es que ya estaba bien que hubiera campus infantiles en donde hubiera casas de apuestas. Pero bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Pero si es que esto es algo elemental. ¿Cómo es posible que en un campus de fútbol infantil hubiese anuncios de casas de apuestas? ¿Pero a dónde vamos a llegar? ¿Esa normalización? ¿Os imagináis que en lugar de una casa de apuestas fuese un anuncio de tabaco? Ya nadie se acuerda de esto, ¿verdad? Hace muy poco, cuando nos prohibieron fumar en los recintos cerrados, nos quitan la libertad individual, de la que yo estoy ya un poco cansado, la libertad individual para hacer lo que a mí me dé la gana. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está la libertad de la responsabilidad de cada uno de nosotros? ¿Eso se ha olvidado en este país? Han conseguido la prohibición de la publicidad y el reclamo en el exterior de los locales de juego. Esto de que vayas por la calle y te encuentres con todos los paneles de las apuestas fuera de las casas de apuestas. Es que los ayuntamientos podemos hacer cosas, compañeras y compañeros. Es que se pueden hacer muchas cosas. Hay que tener voluntad. Lo que hay que tener es voluntad. Han conseguido que en algunos lugares se prohíba la licencia de hostelería. ¿Pero qué es esto de que te pongan una pizarra en donde se anuncie una taza de café con tus churros a 1,5 €? Tenemos la desgracia en Podemos de que en la sede en Madrid, a menos de 100 metros, hay, no sé si tú te has fijado, pero hay una casa de apuestas, que es nuestra desgracia. Y tienen una pizarra. El otro día se lo dije a Juan Carlos Monedero, digo, mira esa bazofia. Un anuncio de unas tazas de un café con unos churros a 1,5 €. Esto es una vergüenza. Y hablamos de las ciudades. ¿Qué pasa en los pueblos? Imagínate en los pueblos. Un sábado a las 6 de la tarde, ¿qué hacen los chavales? Pero si no hay instalaciones públicas deportivas en algunos lugares. Yo el otro día he hablado con un ex compañero de profesión, que ya también se ha retirado del atletismo, que era de Burgos de Osma, y me decía, si es que donde yo vivía, no había una instalación pública deportiva, no había un polideportivo, yo entrenaba en un parque. No hay profesores de educación física. ¿Dónde están los centros de cultura? Claro que es un problema también de cómo organizarnos, que no hay sitio donde nos podemos reunir. ¿Pero cómo es esto posible? El otro día estuve en Badalona con los vecinos de una plataforma que quieren parar un bingo con mucha dignidad, que quieren abrir al lado de un gimnasio de boxeo, enfrente de un comedor social y a 100 metros de un colegio. En Badalona, la biblioteca municipal lleva 2 años y medio cerrada. 2 años y medio cerrada porque no funciona el aire acondicionado. ¿Pero qué es lo que se ha hecho en Badalona? Y nos estamos llevando las manos a la cabeza porque los chavales los fines de semana es que desparraman, beben y desparraman. Hay botellones, pero si llevamos 20 años pasando de la gente joven,
¿Qué es esto de señalizar y criminalizar a la gente joven? ¡Basta ya! ¡Basta ya! Es que la culpa no está ahí. Es que la culpa es de los políticos que han pasado completamente de la gente joven. ¡Ya está bien! Han conseguido la prohibición de acciones publicitarias de captación y de fidelización, de los bonos captación. Esto de te doy una tarjetita, ¿no? Un bono captación. Claro que se hacen cosas. Han conseguido, fijaos en esto, otra cosa. Es que esto es indignante. A cada charla que voy me voy encendiendo. Perdóname que me ponga así de... Pero yo es que en cada territorio que estoy pisando me pongo así porque esto es indignante, compañeras. Esto no es patria. A mí cuando me hablan de patria yo me pongo de muy mala leche. ¿Qué es patria? ¿Qué es patria? Patria son los servicios públicos, ¿no? La patria será pagar impuestos para tener unos servicios públicos decentes. Eso es lo que yo entiendo por patria. Han conseguido que las máquinas infantiles no incluyan juegos características asimiladas a los juegos de azar, las máquinas tragaperras. De esto hablaste tú hace poco, que te lo leí yo. Es que en Aragón, compañeras y compañeros, al igual que en Andalucía, había máquinas infantiles para niños de 8 o 10 años que simulaban ser máquinas tragaperras. En lugar de darle la maquinita y que te aparezcan 3 limones, te aparecen 3 Minnie Mouse. Pero esto es una aberración. Esto ha existido y sigue existiendo. En Andalucía sigue existiendo. Es una vergüenza. Han conseguido el tema de los autoprohibidos. En algunos territorios los autoprohibidos se los pasan por el forro. Perdóname que hable así. Se lo pasan por el forro. Un autoprohibido no entra a una casa de apuestas. Y ahora con la Ley Garzón, incluso en cualquier territorio que quiera entrar, no puede entrar. Bien, esto había que regularlo, me parecía muy importante. Han conseguido la eliminación de la actual habilitación legal para instalación de terminales de apuestas en hostelería. Veréis, yo estuve en julio, a raíz de esto, me ha venido a la cabeza ahora, porque es que de vez en cuando me viene... en julio fui a una rueda de prensa porque en Castilla-La Mancha, gobierna el Partido Socialista, ¿no?, del señor Paje, socialista. Bueno, pues en Castilla-La Mancha han aprobado una ley en donde en ningún artículo de la ley del juego de Castilla-La Mancha, en ningún artículo se habla de apuestas. Se habla todo el rato de juegos. Juegos. El juego para aquí, juego para allá. No se habla de apuestas. Y hay un artículo, que es el artículo 24, en el que permite implantar máquinas para apostar en recintos feriales y recintos deportivos. Pero esto es indecente. Esto es indecente. ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible que estemos así? ¿Pero cuándo se van a tomar en serio esto? Han conseguido en Aragón el estricto control previo de acceso a los locales de juego, así como mejoras de medida de inspección y control en su cumplimiento. La inspección es fundamental, compañeras y compañeros. Esto es fundamental. Han conseguido la prohibición de asistencia financiera, de préstamos y de créditos en los locales de juego, de lo que antes hablabas, que esto, esto ya, o sea, no sé, esto es mafia. Esto es mafia. Es que en los locales de juego hay blanqueo de dinero y hay blanqueo de drogas. Porque hemos hablado con muchos pacientes que nos decían que allí se venden drogas. Y una cosa muy importante, han conseguido, compañeras y compañeros, medidas de prevención y ayuda contra el juego problemático y la ludopatía a través de la dotación de recursos públicos de atención sociosanitaria. Es que esto es fundamental, Y que en algunos territorios estamos justo al contrario, como aquí, que es que Murcia es la región de Europa que más casas de apuestas tiene por habitante. En un país en donde hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Muy por debajo de la media. Y viene el señor Sánchez diciéndonos que nos va a dar 100 millones de euros para salud mental. ¿Pero de qué estamos hablando? Si todos los años nos cuesta 46.000 millones de euros esto. Nosotros vamos a pedir en el Congreso de los Diputados y vamos a forzar para que el Ministerio de Sanidad, y me voy a dejar los cuernos para ello, para que se haga una subcomisión para que se elabore por fin una estadística, un estudio que determine cuánta pasta nos está costando el tratamiento de la ludopatía, que en otros países de Europa sí existen y aquí en España no existe. En Baleares, que también gobernamos en coalición, han conseguido una cosa muy importante. Se han juntado en una gran mesa del juego con diferentes entidades, Proyecto Hombre, la OCU, Cruz Roja, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres, la Universidad de Islas Baleares, y han creado una mesa del juego social para reformar la ley del juego que databa del 2005, en donde permitían poner casas de apuestas a 100 metros de los colegios.
Han hecho una moratoria de 2 años que se va a ampliar cuando la ley entre en vigor. Han conseguido que las casas de apuestas, y eso viene regulado en el nuevo anteproyecto, las casas de apuestas no pueden estar por debajo de los 500 metros. Y yo aquí soy muy radical, yo me iría casi al kilómetro. Al kilómetro, no se trata de 500 metros, yo me iría mucho más allá. Ya me gustaría a mí poder ir con un bazooka y acabar con las casas de apuestas. Esto si lo dijera en otro sitio, probablemente tendría 2 señores de azul y me llevarían mañana a la Audiencia Nacional. No se puede quemar una casa de apuestas, pero sí se pueden restringir, sí se pueden asfixiar. Se hacen con leyes. ¿Todos los partidos políticos son iguales? No. Se puede trabajar la política como instrumento de cambio social. Pero ¿cómo queremos cambiar el tablero de juego, compañeras y compañeros, solamente saliendo a la calle? Que está muy bien salir a la calle y está muy bien pegar 4 gritos, pero hace falta un proyecto político para cambiar el sistema y el tablero de juego. Han conseguido en Islas Baleares, con esto termino, compañeras y compañeros, una cosa muy importante, que es un mecanismo de activación y de desactivación en los bares para evitar que los menores jueguen en las máquinas tragaperras. Ya iba siendo hora. Ya iba siendo hora. Han prohibido cualquier tipo de promoción y publicidad de las casas de apuestas presenciales en todo el territorio. Que es que Baleares, antes de que llegásemos al gobierno, era un auténtico cachondeo. Luego, claro que se pueden hacer cosas. Por supuesto que se pueden hacer cosas. Compañeras y compañeros, es un placer estar aquí. Tenía muchas ganas de venir a Murcia. Me parece fundamental que sigamos trabajando, que esto no se quede en un acto sin más. Tener información, seguir trabajando, levantar la cabeza. Yo sé que en algunos lugares de este territorio decir que uno es de Podemos o de Unidas Podemos es casi un acto de valentía, pero cabeza alta, hay mucho trabajo que hacer, hay muchas cosas por hacer, y se hace con pedagogía, se hace con trabajo, se hace con estar con las vecinas y con los vecinos. Y yo creo, compañeras, que toda nuestra vida ha sido siempre un constante aprender a sufrir y un sufrir constante. Y yo creo, compañeras y compañeros, que ya va siendo hora de que nuestra vida sea un constante aprender a luchar y un constante aprender a vencer. Muchísimas gracias. Muy amable.